Es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. No perduraría. George Orwell, escritor británico, nació en 1903, falleció en 1950. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola mis queridos y queridas alumnas. Aquí estamos una vez más para emprender nuestro viaje al conocimiento. Recuerden crear las condiciones y tener a mano cuaderno de ciencias sociales, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros, diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. La semana pasada estuvimos viendo las civilizaciones de Mesopotamia y la egipcia. Valoramos los aportes que nos dejaron cada una de ellas. Recordamos de Mesopotamia que Hammurabi fue un príncipe que creó un código para establecer normas de respeto y convivencia para asegurar el bienestar de las personas. Quiero que pongas mucha atención al siguiente texto y me ayudes a completar la siguiente actividad sobre Mesopotamia. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río, saliendo de él sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte y el que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. ¿Prestaste mucha atención? Muy bien. ¿Ya tienes todo listo? Tu cuaderno de ciencias sociales, lápiz y lapicero y mucha atención para realizar la siguiente actividad. ¿Con qué relacionas este texto? ¿Consideras importante la creación de leyes y normas en las sociedades? ¿Cuáles leyes conoces? ¿Son parecidas a estas? Observa en tu comunidad actualmente. ¿Se cumplen algunas de las leyes? ¿Cuáles son las más violentadas? ¿Qué harías tú para que éstas sean cumplidas? Los egipcios también hicieron grandes aportes como los jeroglíficos, las matemáticas, la arquitectura y otros. Vamos a ver si lo recuerdan bien. Escoge la respuesta correcta. Número 1. ¿Qué eran los jeroglíficos? A. Sistemas de escritura. B. Dibujos. C. Números. Repito. ¿Qué eran los jeroglíficos? A. Sistemas de escritura. B. Dibujos. C. Números. La respuesta correcta es la A. Sistemas de escritura. Número 2. ¿Con qué función se construyeron las pirámides? A. Casa o vivienda. B. Criptas, panteón para enterrar a los faraones. C. Observatorios. Repito. ¿Con qué función se construyeron las pirámides? A. Casas o vivienda. B. Criptas, panteón para enterrar a los faraones. C. Observatorio. La respuesta es la B. Criptas, panteón para enterrar a los faraones. Número 3. Sobre las matemáticas. A. La desarrollaron sus antecesores. B. La matemática es una de las ramas científicas más desarrollada por los antiguos egipcios. C. Sus estudios no llegaron hasta hoy. Repito, sobre las matemáticas. A. La desarrollaron sus antecesores.
B. La matemática es una de las ramas científicas más desarrolladas por los antiguos egipcios. C. Sus estudios no llegaron hasta el día de hoy. La respuesta correcta es la B. Muy bien. Muchas invenciones del antiguo Egipto han llegado hasta nuestros días y son parte de nuestra cotidianidad, entre ellas la llave y las cerraduras, el maquillaje, el cepillo de dientes, los peines, las tijeras y hasta las pelucas. Es hora de dar paso a otra fascinante civilización, la civilización griega. ¿Quieres conocer sus grandes aportes? Los griegos se asentaron al sur de la península balcánica y desde allí se expandió hacia otras áreas del mar Mediterráneo. A partir de los siglos X y IX a.C., la cultura griega ejerció una extraordinaria influencia sobre otras civilizaciones que entraron en contacto con ella, especialmente la civilización romana. Su estructura de razonamiento lógico, junto con su desarrollo filosófico, constituyen la base de la cultura occidental hasta la actualidad. El conocido nombre de griego fue puesto por los romanos. Asimismo, ellos se llamaban helenos y a su territorio Hélade. Estos se ubicaron en el sur de la península balcánica y en los archipiélagos e islas que los rodeaban. Aprovechando el debilitamiento de las ciudades griegas, el rey Filipo II de Macedonia los conquistó. Así pasaron a formar parte del rey macedónico. Alejandro Magno, hijo de Filipo, extendió el territorio al conquistar el imperio persa y Egipto a partir del año 200 a.C. Roma comenzó la conquista del imperio macedónico. El último de estos reinos, Egipto, cayó en el año 31 a.C. Sus principales características fueron: la civilización griega no constituyó un estado unificado, sino que era una serie de ciudades-estados independientes, llamado polis. Las polis estaban integradas por la ciudad y el espacio que las rodeaba, donde se practicaba la agricultura y la ganadería. Cada ciudad tenía un ágora, que es un espacio público, que era el centro de la actividad económica. En el santuario de Zeus, en Olimpia, se realizaban cada 4 años los Juegos Olímpicos, en los que los griegos, libres, competían en distintas disciplinas. La economía griega se organizaba en torno de la producción artesanal y el comercio. Los barcos griegos recorrían el mar Mediterráneo realizando intercambios comerciales de todo tipo. En las ciudades griegas convivieron distintos modelos de gobierno. Los dos más influyentes fueron Esparta, la cual tenía un gobierno integrado por 2 reyes, la diarquía. Además, formaba parte del gobierno de los éforos, que eran 5 magistrados, un consejo de ancianos, la gerusia, que redactaba las leyes, y una asamblea popular que la aceptaba o la rechazaba. Atenas tuvo reyes en sus orígenes, pero a partir del siglo V se instauró la democracia. El gobierno estaba en manos de funcionarios elegidos por los ciudadanos. Estos eran los estrategas, que se ocupaban del ejército. Luego estaban los arcontes, administración y la religión. El Consejo de los 500, que elaboraban las leyes, y el Tribunal de los Heliastas, que se ocupaban de la justicia. La jerarquía se organizaba de la siguiente manera: ciudadanos, hombres libres y personas no libres. Los griegos eran politeístas. Esto significa que creían en varios dioses. Eran antropomorfos, o sea, que tenían virtudes y defectos, pero eran inmortales y tenían una fuerza sobrenatural. Habitaban en el monte de los Olimpos. Los dioses, según estos,
Podían tener hijos con los humanos y sus hijos serían como semidioses. Eso quiere decir que serían igual de fuertes que los dioses, pero mortales. Una de las glorias de la civilización sería el haber mejorado la suerte de los animales. Théophile Gautier, poeta, escritor, crítico literario y periodista francés. En cuanto a la construcción de sus templos, estos respondían a ciertas reglas que aseguraban las proporciones y armonía de la obra. Los griegos nos dejaron cánones de construcción y elementos arquitectónicos que todavía hoy día son utilizados. Por ejemplo, sus columnas, que dependiendo de su adorno en la terminación, tienen sus nombres. Estas pueden ser de estilo dórico, jónico, corintio y las más famosas, las cariátides, columnas en formas de mujer que dan nombre a uno de los salones de nuestro Palacio Nacional o Palacio de Gobierno. Tenemos varias construcciones donde podemos observar la gran influencia arquitectónica que nos han dejado los griegos. El Palacio de Gobierno y el Palacio de Bellas Artes son algunas de las edificaciones con influencia griega que tenemos en nuestro país. Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres. Domingo Faustino Sarmiento, escritor y político argentino, presidente del 1868 a 1874. Sobre la civilización romana, cuenta una leyenda que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el 753 a.C., los cuales fueron abandonados por el padre, y una loba los rescató y alimentó. Al crecer, decidieron crear una ciudad. Esto llevó a una discusión donde Rómulo mató a Remo, quedando este como el rey y llamando la ciudad Roma en su nombre. El Imperio Romano tuvo 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. La actividad agrícola, la explotación de los esclavos y el comercio fueron las principales fuentes productivas. La sociedad se dividía en 2 grupos que eran los patricios, u hombres libres, y los plebeyos, u hombres sin libertad. La arquitectura fue uno de los mayores aportes de esta civilización. Estos construyeron más edificaciones civiles que religiosas. Se destacaron las obras de ingenierías como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. El Coliseo romano fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad. ¿Qué te parece si realizas la siguiente actividad? ¿Estás listo? Cuaderno de ciencias sociales y lápiz a mano. Tranquilo, es súper fácil, solo para ver qué tanto hemos aprendido de estas civilizaciones. Vamos a realizar esta completa con la opción correcta. Número 1. Civilización que llevó a cabo la elaboración de leyes y también delimita la conducta del hombre en la sociedad. Repito. Número 1. Civilización que llevó a cabo la elaboración de leyes y también delimita la conducta del hombre en la sociedad. La respuesta es Mesopotamia. Muy bien. Número 2. Fueron los creadores de una de las obras arquitectónicas más majestuosa conocida como el Coliseo. Estos fueron, repito, fueron los creadores de una de las obras arquitectónicas más majestuosas conocida como el Coliseo. Estos fueron los romanos. Muy bien. Su cercanía con el río Nilo le permitió a esta civilización tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación. Repito, su cercanía con el río Nilo le permitió a esta civilización tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación.
Esta fue la civilización egipcia. Muy bien. Número 4. Se dividió en dos grandes polis, llamadas Esparta y Atenas, y adoraban al dios Zeus. Esta fue la civilización. Repito. Se dividió en dos grandes polis, llamadas Esparta y Atenas, y adoraban al dios Zeus. Esta fue la civilización griega. Muy bien. Como hemos visto, los seres humanos primitivos formaron pequeños grupos que desarrollaron una cultura sencilla que les permitía sobrevivir. A medida que las sociedades iban creciendo y volviéndose más complejas, empezaba una nueva forma de existencia humana llamada civilización. Una civilización es una cultura compleja en la cual grandes números de seres humanos comparten una variedad de elementos en común. Chicos, como saben, hemos estado hablando sobre las civilizaciones y el día de hoy tendremos un interesante conversatorio con un analista meteorológico, nuestro querido Jean Suriel. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de poder compartir estas informaciones. Jean, gracias por asistir a nuestra clase a distancia. Nuestros estudiantes tienen una cantidad innumerable de preguntas para ti. Pero para comenzar a destacar un poco sobre el tema que tenemos ahora, nos gustaría que nos explique qué es el clima. Bueno, el clima es el patrón de ciertos eventos meteorológicos que se va repitiendo década tras década, es decir, en el transcurso del tiempo. Esos datos se van registrando y en por lo menos 30 años ya se registra un tiempo meteorológico que es llamado clima. Es muy diferente a lo que usualmente entendemos como tiempo, porque tiempo y clima son dos cosas muy diferentes. El tiempo es lo que sucede día tras día, la información meteorológica de hoy, de ayer, de mañana, lo que va a acontecer, si va a llover, si no va a llover, si estará haciendo calor, si estará haciendo frío, si viene algún huracán o no vendrá algún huracán. Entonces, el clima es la permanencia de esos datos en el tiempo. Muy bien, eso lo vimos en la clase del clima, ¿verdad? Otra pregunta que tienen nuestros estudiantes, Jean. ¿Qué importancia tiene el clima a la hora de estudiar el desarrollo de las civilizaciones? Es totalmente interesantísimo porque las civilizaciones han podido desarrollarse y algunas han desaparecido por influencia del clima. Estamos hablando, por ejemplo, de la cultura maya, ese imperio de nuestro continente americano, desapareció justamente por condiciones meteorológicas que dieron paso a sequías extraordinarias y fue justamente potencializado por la deforestación. Entonces vemos cómo el factor clima es muy importante para establecer un imperio, para establecer una civilización. También podemos mencionar el imperio romano. Igualmente, durante miles de años estuvo gobernando gran parte de Europa. ¿Qué pasó? Sucedió que varias erupciones volcánicas, una mini era de hielo, temperaturas muy frías a las que ellos no estaban preparados ni acostumbrados, entonces posibilitaron que pudieran desaparecer como civilización y como imperio. Bastante interesante. Otra pregunta que tenemos es ¿por qué debemos de tener en cuenta el medio ambiente y el clima para desarrollar una civilización realmente civilizada? Totalmente va de la mano el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Las civilizaciones en el transcurso de los tiempos han tenido que emplearse de fondo y utilizar los recursos naturales. Sucede que en muchas ocasiones esos recursos son mal utilizados. Entonces, nosotros como civilización tenemos que aprender a coexistir con la naturaleza, a coexistir con el medio ambiente. Es decir, desarrollarnos sin lastimar a la madre naturaleza. Por ejemplo, sembrar un árbol, las zonas boscosas, tratar de cuidarlas lo más posible porque son las zonas que potencian la producción de lluvias, la producción de oxígeno. Gracias a esos árboles nosotros podemos respirar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los daños climáticos
que nuestro desarrollo ha producido. Justamente el cambio climático es un tema muy importante en nuestros tiempos. Siempre ha existido el cambio climático porque la Tierra es un cuerpo celeste que siempre está en movimiento, está en constante cambio. Pero ¿qué ha sucedido? Ese cambio climático que en un proceso normal se desarrolla en aproximadamente 500, 1000 años, 2000 años, ahora se está acelerando por una situación que el planeta ha venido registrando y viviendo en los últimos 100 a 150 años, el cambio climático antropogénico, porque ahí ya entra entonces la acción humana, las emisiones de gases contaminantes. Como para transportarnos de una ciudad a otra necesitamos un autobús, un auto, un carro, para transportarnos de un país a otro, un avión o un barco. Bueno, precisamente se hace ese movimiento con combustible y hoy en día se está utilizando todavía un combustible que es totalmente contaminante y produce CO2. Ese gas en la atmósfera produce un efecto invernadero, que es cuando los rayos del sol penetran a la atmósfera, llegan a la superficie, pero no pueden volver al espacio. Entonces, donde estamos viviendo se calienta de manera significativa. Un dato que nuestros adolescentes deben de manejar muy bien. Bien, si el clima es adverso, ¿es posible que podamos seguir desarrollándonos? Por supuesto que sí. El ser humano tiene una capacidad de adaptación. Ese término se llama resiliencia. Cualquier situación meteorológica la puede asumir, entender y desarrollar las acciones para poder desarrollarse justamente como una civilización y como una ciudad, como un país, como una región. Sin embargo, hay algunas condiciones meteorológicas, como lo vimos al principio. El imperio maya desapareció justamente por una situación meteorológica, climatológica, que fue una sequía extrema a la que no pudieron sobrevivir. Pero en general tenemos la capacidad de poder adaptarnos. Ahora sí, lo que tenemos que aportar nosotros como ciudadanía, como población, como personas conscientes, es de hacerlo lo mejor posible. Tratar de reducir nuestra huella de carbono en la tierra. Si, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que yo más utilizo, si una persona se desplaza todos los fines de semana a Montecristi, por ejemplo, está aportando una cantidad de gas contaminante, de CO2, porque tiene que irse de Santo Domingo a Montecristi en un autobús, en un vehículo privado. Sin embargo, si lo hace una vez al mes, ya está reduciendo esa emisión contaminante. Interesante, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Claro que sí. Jim, muchas gracias por asistir a nuestra clase a distancia. Nuestros estudiantes te lo van a agradecer enormemente. Y yo encantadísimo, de verdad que sí. Un placer. Gracias a ustedes. Vamos a concluir la clase del día de hoy, no sin antes asignar la actividad de la siguiente clase. Vamos a realizar un cuadro comparativo de estas dos civilizaciones. Lo primero que vas a hacer es elaborar tu cuadro. Luego, divídelo en 4 de manera vertical y divídelo de manera horizontal en 3. En el primer cuadro vas a escribir civilizaciones. En el segundo, semejanzas. En el tercero, diferencias. Y en el último, principales aportes. Debajo de la palabra civilizaciones, escribes Mesopotamia y después Egipto. Por último, vas a buscar el significado de las siguientes palabras: hitistas, asirios, caldeos. Sigue aprendiendo. Esperamos que en el próximo encuentro sigas trabajando con entusiasmo, como lo has hecho esta semana. Esperamos que en este encuentro aprendas mucho sobre las civilizaciones antiguas, en especial Mesopotamia y Egipto.
Estamos seguros de que han realizado las actividades indicadas con el apoyo de tu maestra o maestro tutor. Recuerda que la clase que te presentamos te orienta para realizar las actividades que trabajas en tu casa. Chicos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Hasta luego.